Mis hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos al canal Apología Adventista para iniciar el repaso de la lección de este nuevo trimestre. La honra y la gloria sea para nuestro Dios, porque hasta aquí nos ha permitido llegar para poder seguir conociendo más de su palabra. Así que hermanos, sean bienvenidos a este canal donde el objetivo es profundizar en la Biblia. Así que hermanos, vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra, o mejor dicho, el repaso de la lección. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos tu presencia, tu amor y tu misericordia, porque Él nos guía a toda verdad. Gracias porque nos permites iniciar un nuevo trimestre con la lección de escuela sabática. Gracias por tus bendiciones y permite que tu siervo pueda darse a explicar y que tu pueblo pueda comprender más y profundizar más en la lección de escuela sabática. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias, la lección de escuela sabática. Recordemos, hermanos, que en este canal lo que se hace es profundizar en la Biblia. En esta ocasión vamos a profundizar en la lección de escuela sabática. La lección que vamos a estudiar durante todo este trimestre es en base al libro de Éxodo. De eso se va a tratar todo el trimestre la lección. En este caso vamos a estudiar o repasar la lección número 1. Trae como título Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Así que vamos a profundizar en la lección iniciando con el versículo para memorizar. Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25 dice así: Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Esta expresión, gemir y clamar, es la misma expresión que se usa cuando una mujer está dando a luz. Gime y clama, pero acá se está usando en el contexto de gemir y clamar, porque el pueblo de Israel estaba en esclavitud, en servidumbre en Egipto. Una servidumbre atroz, una servidumbre que los hacía sufrir en todos los sentidos. Y por eso es que gemían y clamaban por liberación. Y vamos a ver de que todo esto es una tipología. Es importante comprender que cuando estudiemos el libro de Éxodo durante todo este trimestre, tenemos que conectar todo esto con eventos finales, con profecía. Vamos a ver de que todo esto es un bosquejo profético y tipológico. Siempre cuando yo estudio la Biblia, ya sea historia, preceptos o mandamientos o ordenanzas, siempre me gusta conectar todo con el libro de Apocalipsis, porque mi tema preferido son las profecías de Daniel y Apocalipsis. Me encanta estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis, por eso es que todo lo conecto con profecía. Y vamos a ver de que todo esto, lo que está pasando con Israel en Egipto, es una tipología. El libro de Éxodo presenta la opresión de Israel en Egipto. Eran esclavos, gemían y clamaban, y Dios tuvo misericordia de Israel. Vamos a ver aquí que Israel fue liberado por gracia. Aquí vemos en esta liberación la justificación por la fe en una historia, porque Israel estaba cautivo. Lo único que podían hacer era gemir y clamar. De allí nada más. Dios libertó a Israel con mano poderosa. Eso dice Éxodo 19. Esto se llama, como hemos dicho, justificación por la fe, salvación por gracia. Es una tipología. Noten, esto es muy importante que lo podamos entender, que a la hora de estudiar el libro de Éxodo es una historia con doble referencia, es una historia con una dimensión profética y apocalíptica. Por ejemplo, la historia de la liberación de Israel de Egipto
representa cómo Cristo nos libertó de las garras de Satanás, que es el faraón, hablando figuradamente, y el pecado es Egipto. Y vamos a ver de que esa liberación de Israel de Egipto representa la muerte del Cordero, porque es a través del Cordero que Dios libertó a Israel de Egipto. Pero es interesante que Dios, al sacar a Israel de Egipto, lo llevó al desierto para ser probado y al mismo tiempo para que la multitud mixta fuera erradicada. Pero después de ir al desierto, el objetivo de Dios era que Israel entrara a la Canaán terrenal. Vamos a ver de que todo esto es tipología. Cristo, tipificado con Moisés, porque Moisés es un símbolo de Cristo. Vamos a ver de que Moisés liberta a Israel de Egipto y Cristo también nos liberta del pecado. Y Faraón representa a Satanás. Pero ¿cuál es el objetivo? Después de que Cristo nos liberta, seguimos viviendo en esta tierra, representa el desierto. Nos estamos preparando para entrar a la Canaán celestial. Todo es tipología. Moisés simboliza a Cristo. Ahora, vamos a ver el día domingo que todo esto encaja perfectamente con el plan de salvación. En el día domingo dice, el pueblo de Dios en Egipto. Ahora, ¿cómo es que llegó Israel a Egipto? En este día nos viene hablando que el libro de Éxodo fue escrito por Moisés. Es interesante que el libro de Éxodo, en su introducción, y de paso, Éxodo se le conoce como el Shemot, porque en el hebreo es nombres. Shemot es nombre, porque el libro de Éxodo inicia dando nombres de las familias de Jacob. Pero la pregunta es, ¿cómo es que Israel pudieron llegar a Egipto y convertirse en esclavos? Vamos a ver de que todo esto tiene un trasfondo. Según la palabra de Dios, según la Biblia, dice que cuando Israel se estableció en Egipto, porque recordemos de que en Canaán hubo una sequía, una hambre, Jacob con su familia emigraron hacia Egipto, porque recordemos el trasfondo de que ahí estaba José. Y recordemos de que anteriormente los hermanos de José lo habían vendido con los amalecitas. Ustedes conocen toda la historia, cómo José llegó a la casa de Faraón y después llegó a ocupar el segundo lugar en la casa de Potifar. Pero resulta es de que en este contexto, Jacob y su familia, que dice la Biblia que eran 70 fueron los que entraron a Egipto y se establecieron ahí porque José tenía cierta influencia en Egipto. Vamos a ver de que la nación de Israel se multiplicó en Egipto. Después de que entraron solamente 70, ahora vemos de que se empezaron a multiplicar y dice que hubo una gran multiplicación que al final dice que como 600,000 hombres de a pie, sin contar las mujeres y los niños, salieron de Egipto. Noten, de 70 que entraron, y cuando salieron de Egipto, dice que fueron 600,000 hombres de a pie, sin contar las mujeres y los niños. Eso dice Éxodo 12:37. O sea que Israel en Egipto se multiplicó, porque Dios había dado una promesa a Abraham: tu descendencia será como las estrellas del cielo, se iban a multiplicar. Aquí vemos la promesa. Israel en Egipto se multiplicó. Pero es interesante que noten cómo dice Éxodo capítulo 1, versículo 7, hablando de cómo Israel se multiplicó en Egipto. Dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Noten que esto es pura providencia divina. Noten que 70 entraron, eran familias de Jacob, las familias de Jacob entraron
como 70 y después se multiplicaron en gran manera. Y dice el texto que fueron aumentados y fortalecidos porque era el pueblo de Dios que estaba allí en Egipto. Era la nación que fue bendecida por Dios. Era la nación que Dios la consideraba como la niña de sus ojos. Y era una nación próspera. Pero según la Biblia, aquí viene la trama y viene lo que vamos a ver durante toda esta semana. Lastimosamente, José murió. José era importante en el palacio de Faraón, en el palacio de Potifar. José era muy reconocido, era muy admirado, porque Dios estaba con José y José prosperaba en Egipto. Así que Faraón y Potifar lo conocían mucho. Podemos decir de que allí en Egipto todos conocían a José. La fama de José se había aumentado. Lastimosamente, dice el texto, que José murió. Y como José murió, empezó a gobernar un nuevo rey, o faraón. Faraón significa rey. Empezó a gobernar un nuevo faraón. El faraón que estaba en los tiempos de José, la Biblia no lo dice, pero seguramente murió. Y empezó a gobernar otro faraón. Y es interesante que este faraón que empezó a gobernar, después de la muerte de José, empezó a oprimir a Israel en Egipto. Empezó la esclavitud, empezó la servidumbre, empezó el sufrimiento. Noten que mientras José estaba vivo y mientras Faraón, el que apreciaba a José, estaba vivo, Israel en Egipto tenía comodidad, tenía comida, tenía albergue, tenía un hogar. No se podía afligir por nada. Pero ahora muere José y empieza a gobernar otro faraón y empieza el sufrimiento, empieza la esclavitud. Noten, vamos a ver de que todo esto, para poder entenderlo, debemos de entenderlo a la luz de Génesis 3:15. Detrás de estas historias hay un conflicto entre el bien y el mal. Vamos a ver de que el diablo sabía y el diablo conoce la Biblia. El diablo conoce el futuro, no porque él conozca por sí solo el futuro, sino porque el diablo conoce las profecías. El diablo sabía que Dios iba a mandar una simiente y que esa simiente le iba a aplastar la cabeza al dragón. Así que el diablo, como no conoce el futuro, simplemente atina, empezó a ver quién era la simiente y empezó a matarla. Pero al ver de que sus intentos eran fallidos, usó otro método y era de corromper la simiente. Son dos cosas que el diablo hace: matar a los descendientes de la mujer o si no corromperlos, porque de esa manera boicotea supuestamente los planes de Dios para que la simiente prometida no viniese. Vamos a ver de que en esta historia está una guerra espiritual. El diablo obrando para que no se cumpla Génesis 3:15. Y Dios, en su providencia divina, también está obrando para que las profecías se cumplan a su debido tiempo. Noten cómo dice Éxodo 1:8, hablando cómo empezó la opresión de Israel después de la muerte de José. Éxodo 1:8 dice: entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Noten que se levantó un nuevo rey que no conocía a José. Ahora, noten cómo dice Éxodo capítulo 1, versículo 12 al 14. Ahora, noten ahora lo que viene. Este nuevo rey que no conocía a José empezó a oprimir a Israel en Egipto. Y esta opresión era tan grande que noten lo que hacía Israel en Egipto. Éxodo capítulo 1, versículos 12 al 14. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Y de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Por qué les temían? Porque Israel se empezó a multiplicar y los egipcios decían en su mente: si esta nación se hace más grande, tendrán más gente que nosotros los egipcios,
y van a poder destruirlos, van a poder hacer un ejército y nos van a vencer. O sea que los egipcios empezaron a ver esto, que Israel se multiplicaba y los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Noten, eran esclavos, sufrían, no se les daba de comer, morían de hambre, hacían ladrillo, hacían barro para hacer las grandes efigies, para hacer los grandes monumentos, para hacer esos grandes templos de Egipto. Sufrían en Egipto. Por eso es que Israel clamaba por liberación, porque era un sufrimiento día y noche. Las mujeres sufrían, los niños sufrían, los ancianos sufrían. No había lugar de adorar al verdadero Dios. No se respetaba el séptimo día, no se respetaba el Shabbat en Egipto, porque eran esclavos. Así que Israel lo único que podía hacer era gemir y clamar por misericordia. Y Dios los libertó por gracia. Hay iglesias cristianas que dicen, la salvación antes era por ley y hoy es por gracia. Error. La salvación siempre ha sido por gracia. Aquí vemos de que Dios libertó a Israel de Egipto por gracia. Y noten que así inician los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, versículos 1 y 2. Leamos que los 10 mandamientos tienen un prólogo y un epílogo. Y noten cómo inicia el prólogo. Esto está en Éxodo capítulo 20, versículo 1 y 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Noten que los mandamientos no inician en el versículo 3, inician en el versículo 1 y en el versículo 2 de Éxodo 20. E inician diciendo, yo soy el que te libertó. Noten, no fue Israel que se libertó. Yo soy Jehová de los ejércitos, libertó a Israel de Egipto. Esto se llama en la escatología, justificación por la fe, salvación por gracia. O sea, para entender los 10 mandamientos es importante comprender primero el prólogo. Porque para que una persona pueda obedecer la ley de Dios, los 10 mandamientos, primero Dios tiene que hacer un milagro en la persona, y es libertarlo de la esclavitud del pecado y de las garras de Faraón, que simboliza el diablo. Porque solamente así es que podemos obedecer la ley. Israel en Egipto no podía obedecer la ley de Dios, así que Dios tenía que hacer un milagro, y era sacarlo con mano poderosa, libertarlo con mano poderosa, porque de esa manera ahora Israel estaba capacitado para poder obedecer la ley de Dios. Y en efecto, después de que Israel salió de Egipto, Dios lo llevó al monte de Sinaí para hacer un pacto con Israel. Y ese pacto incluía la obediencia a los 10 mandamientos. Noten que Israel no podía decírsele en Egipto, guarda los mandamientos, no tengan otros dioses, no adoran imágenes, porque eran esclavos. Dios tenía primero que libertarlos. Y en ese contexto Dios les dice a Israel, después de haberlos libertado, Éxodo capítulo 19, versículo 5. Ahora sí, después de la liberación, Israel puede obedecer la ley. Si no lo hizo es porque ellos querían ser rebeldes, pero sí podían obedecer la ley. Pero noten cómo dice Éxodo capítulo 19, versículo 5. Esto está pasando en el Sinaí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, noten, guardares mi pacto. Si yo les está diciendo que guardar mi pacto, significa que podían guardarlo. Claramente sí, porque entonces Dios hubiese sido un Dios injusto. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y noten, entonces, este es el versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová había mandado. El versículo 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos.
Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ahora, después de comprender esto, vamos a pasar al día lunes. En el día lunes dice el trasfondo histórico. ¿Cuál trasfondo histórico? Del libro de Éxodo. Dice el comentario del día lunes de la lección de escuela sabática, ahí trae un comentario, dice: cuando la familia de Jacob llegó a Egipto, después de pasar hambre en Canaán, se cita Génesis 46. El rey egipcio se mostró amigable con los hebreos a causa de José y de todo lo que éste había hecho por los egipcios. Claro, que Israel llegó a alcanzar simpatía de parte de Faraón, pero por gracia de José. Eso es bien importante porque José simboliza a Cristo. José es un símbolo de Cristo. El centro de esta historia, hablando literalmente, era José. Los israelitas que llegaron a establecerse en Egipto alcanzaron gracia de parte de Faraón, pero porque Faraón apreciaba a José. Esto lo notamos en Génesis 41, versículos 41 al 43. Dice lo siguiente: y agregó Faraón a José: ahora te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en segundo carro y pregonaron ante él: doblen la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Por eso, hermanos, vemos de que los israelitas que entraron a Egipto, que eran 70, fueron bienvenidos a Egipto, porque este faraón apreciaba y amaba a José. Vamos a ver de que esto es una tipología de Cristo. José es un símbolo de Cristo. A pesar de que sus hermanos habían vendido a José, José prosperó en Egipto porque Dios estaba con él. Noten que el aprecio que tenía Faraón hacia José y después Potifar lo puso como segundo mayordomo en su casa, era porque veían de que José prosperaba. Era un hombre bendecido por Dios. Esto lo dice Génesis 39, versículo 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Noten por qué que fueron recibidos bien la familia de Jacob, porque alcanzaron gracia, porque Faraón tenía un gran aprecio para con José. Pero ahora vamos a ver un poco de trasfondo de esta historia. Muerto José y muerto este Faraón que apreciaba a José, ahora empiezan a gobernar otros reyes, otros faraones. Y estos faraones que empezaron a gobernar, empezaron a oprimir al pueblo de Israel. Y el texto dice que este faraón que comenzó a gobernar no conocía a José. O sea, no se acordaba quién era José. Yo imagino que la gente le decía: aquí hubo un gran hombre de Dios, aquí hubo un gran administrador, aquí hubo un gran mayordomo llamado José. Yo imagino que Faraón decía: yo no lo conozco, no sé quién es ese. ¿Por qué? Porque esto siempre ha sido así, hermano. Vienen otros gobernantes y empiezan a poner diferentes leyes, distintas quizás a las del gobernante anterior, pero como murió, hoy el poder cae en otras manos déspotas. Y este faraón empezó a oprimir al pueblo de Israel. Aquí la lección de escuela sabática en el día lunes da una lista de faraones que empezaron a gobernar después de la muerte de José. Dice que este gobernante que empezó a oprimir a Israel, este nuevo faraón se llamaba Amosis I, que existió en el año 1570 a.C. y 1546 a.C. Lo importante es que el Señor no se olvidó del pueblo de Israel, lo protegió. La providencia divina
estaba obrando detrás del telón. Y es bien importante eso. Siempre, hermanos, que cuando estudiamos esta clase de historia, veamos lo que está pasando detrás del telón. El diablo está usando a estos faraones para oprimir a Israel, para que Israel perdiera la fe en la venida de una simiente prometida. Lo que el diablo quería era que Israel perdiera de vista esa fe de que iba a venir un libertador. Y esta promesa de Génesis 3:15 estaba presente en cada mente de cada hebreo. Muy importante eso. Ahora pasemos al día martes. El día martes también viene edificando sobre el día lunes y el día domingo. El día martes dice las parteras de las hebreas. Ahora, Faraón noten este faraón que empezó a oprimir a los israelitas, empezó a oprimir a los hebreos, empezó a esclavizarlos con dura servidumbre. Notó algo. ¿Qué es lo que notó? Faraón notó que los israelitas se estaban multiplicando en gran manera y temió que fueran más poderosos que los egipcios. Y Faraón da un decreto que al nacer niños varones sean matados a la hora del parto. Noten, esto no es por casualidad. Aquí quien está detrás es el diablo. El diablo sabía, noten, el decreto fue para matar a los niños, no eran las niñas. Las parteras, cuando atendían a las hebreas, tenían que ver si lo que nacía era un hombre, era un niño. Si nacía un niño, mátelo. Si era una hembra, si era una niña, presérvenla. Porque el diablo sabía que la simiente de la mujer que le aplastaría la cabeza era un varón. Inclusive en el idioma hebreo, la palabra simiente, él, será, él, es un masculino. Porque vamos a ver de que ese masculino simbolizaba a Cristo. Porque en esta historia vamos a ver de que el diablo lo que quería era matar a Moisés. Porque el diablo sabía por la profecía de que el libertador de Israel iba a ser un hijo varón, no iba a ser una niña. Así que en base a esto, el diablo usó a Faraón y Faraón les da un decreto, una orden a las parteras. Cuando atienden a una hebrea, si ven que nace un niño, mátenlo. O sea que ya estaba la noción en la mente de Faraón y de los egipcios que quien iba a libertar a Israel de Egipto, de esa esclavitud, iba a ser un varón, un niño. Noten qué interesante. Noten cómo dice Éxodo 1:9. He aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, dice Faraón. Noten, hagamos algo. Aquí está pasando algo. Estos hebreos se están multiplicando y miren, nosotros somos muy pocos. Puede ser de que estos se vayan a armar, se vayan a juntar en uno y quieran destruirlos a nosotros los egipcios y sean libres ellos mismos. Así que hagamos algo. Pero aquí vemos de que el diablo está obrando. Quien está detrás de Faraón es el diablo. Eso lo dice Ezequiel 29:3. Léanlo. Ezequiel 29:3 dice que era el diablo que estaba obrando detrás de Faraón, porque a Faraón se le llama el gran dragón. Ahora, note cómo dice Éxodo capítulo 1, versículos 15 al 17. Noten, este es el decreto que da Faraón y se los dice a las parteras. Y habló el rey de Egipto a las parteras de los hebreos, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas de sus partos, noten el mandato que les da el faraón, cuando asistáis a las hebreas de sus partos, miren de qué sexo es. Y si es hijo, matalo. Y si es hija, entonces que viva. Pero ¿por qué solamente a los varones? Vamos a ver de que todo esto encaja perfectamente con la profecía. Y dice, pero las parteras temieron a Dios. Noten que siempre hay un remanente, hermanos. Téngalo por seguro. Aunque parezca que todo está perdido, aunque parezca todo oscuro y sombrío, recordemos de que Dios tiene la última palabra. Aquí vemos de que Dios tenía a un remanente. Estas parteras temían a Dios y no hicieron caso a lo que el rey decía.
sino que preservaron la vida de los niños. Terrible, hermano. Pero vamos a ver de que Faraón se dio cuenta de esto. Le llegó la noticia. Noten que cuando Faraón vio su complot fracasado, ordenó a los egipcios que mataran a todos los bebés. Todos los bebés varones. Noten, varones hebreos recién nacidos. Noten que la orden era de matar a los niños hebreos. Debían arrojarlos al río Nilo. El diablo sabía perfectamente, hermanos, y aquí lo añado yo esto, el diablo sabía perfectamente que el libertador sería un niño, la simiente de la mujer, porque Moisés simboliza a Cristo. Saben de que Moisés es una tipología de Cristo. Lo mismo que pasó con Moisés cuando nació. El diablo también usó a Herodes para dar un decreto para matar a todos los niños en los tiempos de Herodes, que es lo mismo. La historia se repite. Éxodo capítulo 1, versículo 22, noten el decreto que da ahora Faraón, al darse cuenta que las parteras no hicieron caso a su orden. Éxodo capítulo 1, versículo 22 dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Noten que el problema era con los niños, porque el diablo sabía que el libertador iba a ser un hijo varón. Esto mismo pasó con Cristo. El diablo usó a Herodes para matar a Jesús. Mateo 2:16 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén. Noten, mandó a matar a todos los niños que habían en Belén, porque el diablo quería matar a Cristo. Y como el diablo no sabía quién era la simiente prometida, solamente sabía que alguien iba a venir, que era un varón. Entonces el diablo, como no sabía, entonces mátenlos todos. Acaben con todos los varones. La historia de Éxodo es una historia que nos refleja el plan de salvación, como Cristo nos liberta de las garras del dragón. Ahora pasemos al día miércoles. El día miércoles dice el nacimiento de Moisés. Ahora, es interesante que cuando analizamos el día miércoles tenemos que tener en cuenta, hermanos, la providencia divina. Quien está al control de la historia es Dios. Dios dirige los grandes movimientos proféticos. Está establecido en qué tiempo nacería el libertador, que era Moisés. El diablo está metiendo su mano para boicotear los planes de Dios y que la profecía no se cumpla. Pero ahora vamos a ver de que Dios tenía estipulado en su calendario profético el tiempo, el día y la hora en que nacería Moisés el libertador. Esto lo dice Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 3, hablando del nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, lo que concibió y dio a luz un hijo. Noten, dio a luz a un hijo, y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudieron ocultarle. Más tiempo no pudieron ocultarle. Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Noten que al ver de que era ya difícil ocultar al niño porque había un decreto de matar a todos los niños, así que lo que hizo esta pobre mujer es meter al niño en un tipo como una cuna, pero hecha de junco, aquí dice, una especie de planta, y lo dejaron ir en el río, confiando en la promesa de que Dios iba a cuidar a ese niño. Noten que la providencia divina, como está obrando acá, esto se llama providencia divina. Es Dios obrando para que se cumplan los eventos proféticos. Dice el día miércoles en el comentario: como nueva creación, este niño bueno llegaría a ser en armonía con el plan de Dios, el adulto
que libertaría a los hebreos de la esclavitud. ¿Quién habría imaginado cuando nació, especialmente en circunstancias tan terribles? Sin embargo, Dios cumpliría su promesa que le hizo a Abraham, Isaac, a Jacob, de otorgar la tierra prometida a sus descendientes. O sea que había una promesa. O sea, Dios iba a libertar a Israel de Egipto. Para cumplir su promesa, iba a usar a un libertador, a un niño varón, y ese era Moisés, porque Moisés simboliza a Cristo. Exactamente la profecía decía que era una simiente de la mujer que le iba a aplastar la cabeza al diablo. Y la historia de Éxodo es una historia tipológica, igual como Cristo. Cristo nació en un tiempo de apostasía, de esclavitud. La nación judía estaba esclavizada por Roma. En los tiempos de Cristo estaban los judíos en una tremenda apostasía. Necesitaban un libertador, no de un yugo político, sino un libertador del pecado. Es interesante que esto lo dice Gálatas 4:4, hablando de cómo la profecía se cumplió. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Noten, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, no una hija, porque el libertador también iba a ser un hijo varón. Noten como dice Apocalipsis 12:5. Noten que todas las profecías aterrizan con Apocalipsis. El libro de Éxodo aterriza con Apocalipsis. Apocalipsis 12:5, hablando de Cristo. Noten cómo se le identifica a Cristo. Y ella dio a luz a un hijo varón. Pero ¿por qué no basta decir dio a luz a un hijo? Sino que se sobreentiende o se recalca que es un hijo varón. Porque es una referencia a Génesis 3:15. Porque la simiente de la mujer es un hijo varón. Y dice, y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Saben, hermanos? Hay un estricto paralelo entre Cristo y Moisés, o Moisés y Cristo. Moisés nació de una mujer. Esa mujer era Jocabed. Moisés era un varón. Moisés libertó a Israel de Egipto. Lo llevó al desierto y después a la tierra prometida. Aunque Moisés no entró por un pecado, pero de lo contrario, en todo lo demás, Moisés es un tipo de Cristo. Moisés fue sepultado en el monte Nebo, en la cumbre del monte Pisga, así dice Deuteronomio capítulo 34, versículo 1 al 6. Pero el libro de Judas dice que Cristo mismo bajó y lo resucitó antes que su cuerpo viese corrupción. Eso lo corrobora la señora White en el libro Primero Escrito. Y después que Cristo resucitó a Moisés, Moisés fue llevado al cielo, porque 1500 años después de la muerte de Moisés, se ve a Moisés hablando junto con Cristo y con Elías en el monte de la transfiguración. Eso dice Mateo capítulo 17, versículos 1 al 3. En ese sentido, Moisés es un tipo de Cristo, porque Moisés libertó a Israel de Egipto y Cristo nos libertó de las garras del Satanás, que es el dragón. Noten cómo dice el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14, se usa la misma simbología. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea que el diablo es el faraón. Y librar, versículo 15, ¿significa que antes estábamos esclavizados? Sí, porque para que Dios nos liberte, significa que antes estábamos esclavizados por el dragón, que simboliza al faraón. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Cristo nos libertó, así como Moisés libertó a Israel de Egipto. Todo es tipología.
hablando de la genealogía de Cristo, dice el apóstol Pablo en Romanos 9:5. Romanos 9:5 dice: de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Noten que así como veía una profecía exacta en el calendario profético de Dios que nacería el Mesías, así también Dios tenía un calendario que había predicho que iba a nacer un niño, que era Moisés, que iba a libertar a Israel de la esclavitud de Egipto. Todo esto, hermanos, es tipología. Pasemos al día jueves. El día jueves dice un cambio de planes. Recuerden, hermanos, que el diablo está obrando para que no se cumpla Génesis 3:15 y Dios también obrando con su providencia divina. La providencia divina, podemos decir, los milagros de Dios en la historia, cómo Dios obra con sus milagros, esa es la providencia divina. Las profecías decían de que Moisés era el elegido de Dios. Y vamos a ver de que Moisés empezó a ser dirigido por Dios, aunque Moisés no sabía, pero Dios estaba obrando acá. Hay cosas que no las podemos entender, pero es importante que nosotros podamos aceptar las cosas por fe, tal como Dios las ha provisto. Hay cosas que no las podemos entender, que para nosotros pueden ser extrañas y confusas. Pero es interesante que Moisés, vamos a ver cómo Dios empezó a obrar en el corazón de Moisés, al ver Moisés una injusticia contra un esclavo hebreo, o sea que un egipcio estaba maltratando a un hebreo, y Moisés vio eso, y a Moisés no le gustó eso. Y eso se llama, cuando vemos una injusticia, eso se llama la justa indignación contra el pecado. Cuando vemos una injusticia y sentimos aquel celo, aquel enojo, eso no es malo, ese enojo. El enojo que es malo es aquel enojo que viene de un corazón carnal y egoísta, que es para hacerle daño a nuestro prójimo. Pero cuando el enojo viene de una justa indignación contra el pecado, es un celo de Dios. Aquí vemos de que Moisés, al ver de que un egipcio estaba maltratando a un hebreo, un hermano de Moisés, la Biblia dice que era hermano hebreo. Noten que hasta el momento Moisés no sabía que era su hermano. Moisés no sabía. Simplemente Moisés estaba obrando correctamente en un momento que se necesitaba hacer justicia. Y un egipcio estaba maltratando a un hebreo y dice que Moisés se llenó de ira y le quitó la vida al egipcio. Moisés aquí en este momento no conocía el evangelio, no conocía la verdad. En Moisés había un sentimiento encontrado. Él veía que había mucha injusticia. Noten. Esto lo dice Éxodo capítulo 2, versículo 11 al 12. Éxodo 2, versículo 11 al 12 dice, hablando de Moisés: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos. Noten que aquí habla a sus hermanos, pero Moisés hasta el momento no sabe que los hebreos son sus hermanos. Pero aquí la Biblia recalca, y salió a sus hermanos, y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, como queriendo decir, voy a ver si nadie me está viendo. Y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Pero vamos a ver de que siempre hay alguien que ve. Alguien había visto y empezó a publicarlo. Moisés mató a un egipcio. Y esto llegó a los oídos de Faraón. Y dice la Biblia que Moisés, al ver de que todos se dieron cuenta que él había matado a un egipcio, dice que Moisés salió a huir y fue a la tierra de el que más tarde iba a ser su suegro, Jetro, que vivía en Madián. Noten, pero aquí Dios, la providencia divina, ya obrando en el corazón de Moisés. Por eso es que dice el día jueves, un cambio de planes. Todo esto, hermanos, es una tipología de cómo Cristo nos libertó del pecado. Pero quien nos libertó fue un hermano. Por eso es que me gustó que acá la Biblia dice que
Moisés vio que estaban maltratando a un hebreo y era su hermano, uno de sus hermanos. Porque Cristo, según la Biblia, es también nuestro hermano. Él dio la vida por nosotros. Cristo Jesús, al libertarnos de las garras de Faraón y darnos vida y vida en abundancia, Él es nuestro hermano. Esto dice Hebreos capítulo 2, versículo 11 al 12. Hebreos capítulo 2, versículo 11 al 12 dice: porque Él que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Porque Moisés es un símbolo de Cristo. Lo repito varias veces para que podamos ver cómo la profecía encaja. Moisés libertó a un hermano de un egipcio que estaba maltratándolo. Y Cristo, como nuestro hermano, dio su vida para libertarnos de la garra del dragón, del diablo. ¿Y qué va a pasar con el diablo al final? Cristo lo va a aniquilar. El diablo va a ser aniquilado. El gran faraón, que es el diablo, va a ser destruido después de los 1000 años, porque todo es tipológico. Hablando de Moisés, noten que Dios tenía un plan con Moisés. Moisés llegó a comprender esto hasta después, que Dios lo había elegido desde el vientre de su madre. Dios había elegido a Moisés como un libertador. Y Moisés llegó a tener un carácter perfecto que reflejaba el carácter de Dios. Dice la Biblia que Moisés, cuando bajaba del monte, cuando bajaba de hablar con Dios, su rostro le brillaba, porque era la gloria de Dios. Noten cómo dice Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26. Termino con esta cita que está en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 24 al 26, hablando de Moisés y la gran transformación que hubo en él. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, que era la tierra prometida. Aunque Moisés, por su pecado, no entró a la Canaán terrenal, pero su pecado fue perdonado y Cristo lo resucitó, y Moisés tenía por galardón la Canaán celestial. Y en efecto, Moisés recibió lo prometido porque Moisés ya resucitó. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta lección haya servido para que podamos comprender más la importancia que tienen las historias, para que las podamos conectar con el libro de Apocalipsis. Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Vengamos de rodillas para orar. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por este repaso de la lección. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu providencia divina. Gracias por esas historias que nos ayudan a entender el plan de salvación a través de Cristo. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.